Atendido que se ha concluido la recepción de las pruebas, daremos inicio a la etapa procesal de alegato final y clausura, dándole la palabra al fiscal. Tiene la atención de la sala. Gracias, magistrado. Tal como se indicó al inicio de esta audiencia de juicio oral, entiende el Ministerio Público que con la prueba que se ha rendido durante estas jornadas de juicio, debiera el tribunal arribar a la convicción, más allá de toda duda razonable, de los hechos ocurridos el día 13 de junio del año 2021, en horas de la tarde, en la intersección de calle Las Parcelas con Avenida Santo Tomás, en la comuna de La Granja, lugar en el cual los funcionarios policiales de la Brigada de Homicidios que realizaban diligencias de investigación a bordo de este vehículo marca Kia modelo Morning, el subcomisario Felipe Gallardo, la subinspectora Valeria Vivanco Carú como copiloto, la subinspectora Constanza Norambuena como pasajera detrás del conductor y el detective Leonel Contreras, el acusado, intentaron fiscalizar el vehículo marca Kia modelo Río 4, placa patente KYDY28, en el cual se desplazaban dos sujetos en su interior y que vehículo que estaba relacionado, vinculado con un delito de homicidio. Es en esas circunstancias y tal como entiende el Ministerio Público se ha acreditado en esta audiencia de juicio, descienden en primer término tanto la víctima, la subinspectora Valeria Vivanco, desde el asiento del copiloto, como el acusado que iba sentado detrás de ella, que son los primeros en descender y enfrentar a los ocupantes de este vehículo con sus armas de fuego desenfundadas. Y es ahí, en esas circunstancias, en que el acusado Leonel Contreras, sin que existiera ninguna situación de riesgo, de amenaza a su integridad física, a la integridad física de alguno de sus compañeros o de terceros, es que él percuta un disparo. Y percuta de una manera directa, inmediata y voluntaria esa arma de fuego, conforme a lo que posteriormente iremos analizando y conforme a la prueba que se rindió. No existía ningún riesgo y se percuta un disparo de su arma de fuego. Disparo que finalmente lesiona a la subinspectora Valeria Vivanco, lesión que posteriormente le causa la muerte. Esa situación, ese hecho, entiende el Ministerio Público, se encuadra dentro de lo que sanciona el artículo 391 del Código Penal. Esto es un delito de homicidio simple, en grado de desarrollo consumado, y al imputado le cabe participación en calidad de autor. La prueba rendida, tal como lo referí, entiende que debe ser suficiente para arribar a esta convicción de este hecho que ocurre este día en esta intersección y en que están involucrados los funcionarios policiales y principalmente el acusado Leonel Contreras, que es quien, conforme a la prueba rendida en este juicio, es quien percutó este disparo que le causa la muerte a la víctima. Y haremos un pequeño análisis de lo que se rindió en esta jornada de juicio oral. Y en primer término, lo que tiene que ver con las declaraciones de los testigos, de las personas que estaban en este sector, que son los cuatro ocupantes, bueno, los tres ocupantes, Valeria, obviamente, es la persona fallecida, los tres funcionarios policiales y los dos testigos que estaban en el vehículo que iban a ser fiscalizados. Y como usted bien se habrá dado cuenta, señoría, este hecho no se aclara con la sola declaración de los involucrados. Hay que buscar otro medio de prueba que nos dé el contexto en el que ocurre esto. Porque si nos guiáramos solamente por las declaraciones de todos los involucrados, la versión del acusado nos dice que él no disparó. Él nos dijo en estrado que él no mató a Valeria Vivanco. También el señor Gallardo dice que él no disparó. La subinspectora Constanza Norambuena dice que ella tampoco disparó. El señor Miguel Cañupán dice que él no disparó. Y don Jason Herrera también no disparó, que no andaban con arma de fuego. Si nos quedáramos solamente por estas versiones que prestan en este juicio, ¿quién mató a Valeria Vivanco? Por lo tanto, no solamente tenemos que guiarnos por las declaraciones, sino por otros elementos que iremos revisando y analizando conforme a la prueba que se rindió en este juicio. No obstante ello, sí, estas versiones de todos los involucrados nos dan un contexto, una ubicación. Primero,
en el lugar en que va cada uno de los ocupantes del vehículo policial. Nos queda claro que el subcomisario Gallardo es quien conduce. Nos queda claro que la copiloto es doña Valeria. Nos queda claro que la pasajero detrás de Gallardo es Constanza y el pasajero detrás de Valeria es Contreras. El conductor del vehículo fiscalizado es don Miguel y el acompañante es don Jason. Nos posicionan en esta intersección, en el lugar, algunos un poco más adelante, un poco más atrás, conforme al relato de ellos, y también los testigos civiles, los testigos reservados también nos dan un contexto y un lugar. Y aquí, escudriñando un poco más en cuanto a las versiones de estos testigos, lo que se acerca un poco más a la realidad de lo que sucede, y en esta dinámica, esto ocurre en un pequeño tiempo, en un lapso de tiempo en esta intersección. El señor Miguel Cañupán, que iba en el auto fiscalizado como conductor, nos dice que se bajan dos personas del lado derecho, una mujer, después queda la duda si es un poco de su nombre, una mujer el que iba detrás, pero sabemos, y por eso digo que en el contexto sabemos que quien iba sentado detrás de Valeria era el señor Contreras. Y él nos dice que se bajan, lo apuntan, él sin saber que en ese momento eran funcionarios policiales, acelera y sale del lugar, siente el reventón de sus neumáticos y cuando va avanzando ya por Avenida San Tomás es cuando escucha el primer disparo. Después él dice que escucha un segundo, no hay constancia de un segundo disparo. Pero cuando él ya va avanzando es cuando queda en esa posición señor Contreras detrás de la víctima Valeria Viva. Quien tenía una visión más despejada y conteste para observar lo que estaba ocurriendo en esa calle es el testigo reservado masculino, quien de el frente, el sector surponiente, detrás de la reja perimetral del lugar donde él reside, observa, estaba fumándose un cigarro, él observa de manera clara, a unos 15 metros de distancia, de acuerdo a lo que él describe, cuando siente el frenado de estos dos vehículos en la intersección, ve que descienden las personas del costado derecho, una mujer, un hombre, dice que son funcionarios policiales, de acuerdo a lo que él logra observar, y que en esta dinámica, en el momento en que vas huyendo, saliendo este vehículo marca Kia modelo Río, es que la funcionaria policial queda en la línea de tiro del policía que estaba detrás de ella, y es cuando escucha el disparo. Y que él incluso, lo refirió acá, en un momento pensó que quien había sido lesionado era una vecina, lo piensa en fracción de segundo, dice, pensé que podía ser una vecina, no pensé que la persona que había sido lesionada, la persona que estaba en la línea de tiro del policía, que era la otra policía que había bajado del vehículo, era la lesionada. Lo sabe y lo determina después de cuando él se acerca y ve que la persona lesionada era la víctima, era Valeria Vivanco. El señor Gallardo, que está como conductor en esta dinámica que se baja, que se vuelve a subir al vehículo, a sacar la llave, el arma, no ve lo que sucede, solamente escucha el disparo y ve a Valeria caer. Constanza tampoco alcanza a ver de dónde viene el disparo, sí escucha de dónde viene. La testigo reservada femenina, si bien también tiene visión hacia el lugar, el vehículo de la misma policía le bloquea el paso. Por lo tanto, los que tienen una mayor visión, y es lo que se logra observar, es quien estaba al lado, que era el señor Miguel Cañupán, y la visión que tiene el testigo reservado masculino. Pero eso obviamente es la versión y que puede ser discutida por los demás intervinientes y también por el tribunal. Y tenemos entonces, señoría, que recurrir a otros elementos que sean más objetivos, que nos den luces de realmente lo que sucede en esta intersección. Y ahí uno tiene que recurrir a las máximas que dicen, es el sitio del suceso el que nos habla y nos entrega alguna información que nos permita aclarar y relacionar las declaraciones de los testigos con lo que se encuentra en el sitio del suceso. Y tenemos elementos objetivos que existen en el sitio del suceso, que no los podemos no considerar para el análisis del hecho, y que son primero las manchas de sangre pardo-rojiza que están en la intersección. Manchas por apoyo, manchas por goteo, y también el hallazgo de un proyectil balístico en Avenida Santo Tomás. Elementos objetivos que están en el sitio del suceso y tenemos que determinar si tienen alguna relación o no con lo que ocurrió en esa intersección. Y eso sumarlo también al contexto que nos dan cada uno de estos testigos.
Y en ese sentido, magistrado, entramos al análisis de esta evidencia. Y el proyectil balístico encontrado en Avenida Santo Tomás ha quedado establecido que es el proyectil que le causa la muerte a la víctima. Antes de entrar a discutir de dónde provino ese proyectil, lo que tenemos claro y establecido es que ese proyectil es el que le causa la muerte a la víctima. ¿Y por qué? Se determina a través de doña María Alejandra Salas Rojas, quien hace referencia a que se le toma una muestra de hisopado bucal a la víctima para obtener un perfil genético, se levantan las muestras de sangre que están en la intersección, se levantan las muestras de sangre del vehículo en el que trasladan a la víctima y el barrido que se toma de este proyectil. Y al hacer la comparación genética de estas tres muestras con el perfil genético de la víctima, ¿qué nos dice? Que las manchas de sangre, las manchas pardo rojizas corresponden a la sangre de la víctima, que lo que se encuentra dentro del vehículo es sangre de la víctima, y del proyectil que se encuentra en la intersección de Avenida Santo Tomás contenía sangre de la víctima o restos biológicos de la víctima. Y sabemos que la víctima fallece por un impacto de bala, un solo impacto de bala, que atraviesa su cuerpo. Por lo tanto, la prueba que está establecida y rendida en este juicio nos dice que ese proyectil, que tiene restos biológicos y que comparados científicamente establecen que lesionó a la víctima o tiene restos de la víctima, es el que le causa la muerte. Antes de entrar, por eso, a lo que dice razón el origen de ese proyectil, pero ya sabemos que ese es el proyectil. Y ahora, siguiendo obviamente con este análisis de la prueba, viene el tema de los residuos de disparo. Y aquí, que es un tema relevante dentro de la prueba que se rindió en este juicio. Declaran son dos testigos y un perito, pero son todos integrantes de la sección de microanálisis de la CRIM. El señor Torres, la señorita Muñoz y el perito señor Gárate. El señor Torres, que es el jefe de la sección de microanálisis, nos dice en relación a esta pericia de los residuos de disparo, nos dice que esto es una prueba de certeza. Ese es el concepto de esta prueba, que nos dice que al encontrarse los elementos provenientes del proceso de disparo, el plomo, antimonio y bario, la certeza de encontrarlo nos indica que hubo un proceso de disparo. Después hablaremos también de la hipótesis que ellos nos plantean. Pero que hubo un proceso de disparo, eso no queda en discusión al encontrarse esta evidencia. Y nos dice que esta prueba de certeza se toma siempre y cuando no hayan transcurrido más de 6 horas de la ocurrencia del hecho y que a la persona a la cual se le van a tomar las muestras no tenga restos biológicos o esté sucia o contaminada donde se van a tomar las muestras. Vino doña Karina Muñoz, que también ratifica el proceso, y nos dice que ella es la encargada de tomar las muestras. Nos dice que ella se desplaza a la brigada de homicidios, donde, en primer término, le toma las muestras al señor Contreras. En la encuesta previa a la toma de la muestra, le consulta si él disparó, dice que no, si manipuló su arma, dice que sí, y si se lavó las manos, dice que no. Y esto es relevante para lo que voy a explicar después. Dentro del relato, lo que dijo el señor Contreras en estrado fue que él fue la persona que le presionó la herida a Valeria en el vehículo. Si seguimos su relato y la lógica, si alguien le presiona la herida a alguien, ¿qué tendría en sus manos? Sangre. Debiera haber tenido sangre en sus manos. Y la perito, cuando declara, dice que él no mantenía ningún tipo de residuos, porque si hubiese tenido algún tipo de residuos, hubiese preferido tomar la muestra o la pericia química que se toma en esos casos, cosa que no ocurrió. Y ahí parte una primera contradicción de lo que nos ha referido el señor Contreras en su relato. Esa explicación de que él fue el que le presiona la herida tiene una finalidad, que es la de establecer o indicar de que su contaminación o el resultado positivo tiene que ver con una contaminación cruzada. Nos habla también doña Karina Muñoz, que luego le hace la prueba a la subinspectora Norambuena.
Dice que ella no disparó, que sí manipuló su arma de fuego y dice que se lavó las manos. En esa encuesta, en la que ella le toma. Y ella dice, la subinspectora Norambuena, dice que cuando ocurrió este hecho, a petición del señor Gallardo, ella le presiona la herida antes de subirla al vehículo, ve donde tiene la lesión, y después es ella la que en el vehículo le presiona la herida. En una mano lleva el handy y con la otra le presiona la herida. Y dice que el señor Contreras, a diferencia de lo que él sostiene, él no le presionó la herida, sino que con un brazo la llevaba apoyada y con la otra mano la trataba de hacer reaccionar. Y no solamente en el relato de la subinspectora Norambuena queda claro que ella es la que le presiona la herida, de hecho la perito, testigo en este juicio, pero es quien toma las muestras, dice que ella al momento de revisarla ve que en sus pulseras tenía sangre. La única que en ese momento tiene algún elemento concordante con su versión. Y es un elemento que hay que considerar, obviamente, en este contexto de lo que ocurre. Al señor Gallardo también le toman las muestras, en la misma dinámica, él dice que no disparó, que manipuló el arma de fuego y que también tenía las manos limpias. Por eso le toma este tipo de muestras. Y probablemente aquí viene la discusión de lo que dijo el señor Gallardo, dice que él no se lava las manos, que se lava los dedos para poder orinar, que si tenía rastro de sangre. Y aquí va a venir seguramente la discusión de que sí se lavó las manos, que por eso no tiene residuo de disparo y que el señor Contreras las tiene por esta contaminación cruzada. Porque él fue el que la subió y que supuestamente le presionó la herida. Pero pongámonos en el caso que efectivamente el señor Gallardo se lavó profusamente las manos, un lavado clínico, y por lo tanto eliminó cualquier resto o residuo de sangre de residuo de disparo. Nuevamente, ¿qué pasa con la versión del señor Contreras? Que él dijo que le presionó la herida, que él justifica que este resultado positivo en sus manos tiene que ver con un contacto o con una contaminación cruzada. Por eso, señoría, el Ministerio Público entiende que este es un elemento más que hay que ir sumando. Si bien hay tres hipótesis de que cuando se encuentran estos residuos que una persona disparó, que estuvo cerca de un proceso de disparo o hubo una contaminación cruzada, la preferible, entiende el Ministerio Público en este caso, es que él, sumado después a otra evidencia, es que es el que efectuó el disparo en esa ocasión. Luego vino lo que tiene que ver, y esto también es relevante, señoría, con las armas, su incautación, las pericias químicas y las comparaciones balísticas, que es un tema sumamente relevante e importante para llegar a el resultado y a lo que ha planteado el Ministerio Público en este juicio. Lo que ha quedado establecido es que en esta dinámica, luego de ocurrido el hecho, se desplazan hasta el Hospital Padre Hurtado los funcionarios policiales en compañía de la testigo reservada femenina y obviamente se enteran del lamentable fallecimiento de Valeria, de su compañera. Y es obvio y natural que todos ellos hayan estado afectados, vivieron una situación al límite que nadie está preparado para, en esas circunstancias, enfrentar. Y los testigos dijeron que el señor Gallardo estaba tan afectado que desde el hospital le levantaron su arma, le retiran su arma. Y él no tuvo más acceso a su arma de fuego. Desde ese momento hasta la fecha no tuvo acceso a su arma de fuego. Al señor Contreras también le retiran su arma, pero después se la devuelven desde el hospital y él la trasladó hasta la BH donde finalmente incautada. Y la subinspectora Norambuena es quien había levantado del sitio del suceso el arma de su compañera, caída ahí, y es a ella quien se le incautan las dos armas, la suya y la de Valeria, en la unidad policial. Tenemos la dinámica entonces en la cual se procede a la incautación de cada uno de estos elementos, los funcionarios policiales. Y reitero, el señor Gallardo no tuvo más acceso a su arma de fuego. Y estas se remiten con una diferencia de días, sí, pero los funcionarios policiales fueron claros y explicaron el motivo de por qué se procede o se demora un poco en la remisión, pero no existen dudas de que estuvieron bajo la custodia de la quinta agrupación. Y se evacúa
una pericia previo a lo que tiene que ver con el análisis de las armas, que es la pericia química. Y esta pericia química, ¿qué nos dice, señoría? Es que el arma de la víctima, Valeria Vivanco, tiene resultados positivos para la presencia de nitritos tanto en su recámara como en el cañón. La del señor Contreras tiene residuos positivos en la recámara y el cañón, y lo mismo que la subinspectora Norambuena. ¿Y cuál es la única que da negativo? Es la del señor Gallardo. ¿Qué quiere decir que dé negativo, señoría? Es que no ha sido disparada. La defensa plantea de que es el señor Gallardo el que disparó. ¿Cómo se va a justificar? Un momento, por favor, que a solicitud del magistrado redactora pide poder Sí. conversar internamente con la sala. Bien, previo a continuar para efectos de mantener el orden, decoro y no distracción del tribunal, se pide en términos generales al público que por favor mantenga el orden y decoro y no realice gestos corporales, movimientos ante lo que señala el fiscal. Bien, por favor, continuemos entonces. Fiscal, disculpe la interrupción. Sí, no, pero un momento. Puede continuar. Estaba mencionando, señoría, que la única arma que dio negativo para esta prueba química es la del señor Gallardo. Y lo que decía es que un resultado negativo a esta prueba que implica es que esa arma no ha sido disparada. Y por eso vuelvo a lo que decía, el arma cuando le fue retirada al señor Gallardo desde el hospital. Están en un momento crítico de saber qué pasaba con su compañera. No hay ningún elemento que diga que él, en un momento lo planteó un perito, que después también me haré referencia a ello, que supuestamente lo limpió con un papel confort. No hay ningún sustento para aquello y me parece totalmente irracional e ilógico que se haya efectuado una acción de esa naturaleza y no hay ninguna prueba sobre el particular. Y por lo tanto, lo que está establecido y acreditado es que esa arma no ha disparado. No ha disparado. Y luego, obviamente, viene lo que tiene que ver con las pericias propiamente tal a las armas de fuego fiscales. Y el señor Max Villa, que hace la pericia de funcionamiento de las armas fiscales, da cuenta del estado de cada una de ellas, que están todas en buenas condiciones, hace referencia al tensor del disparador de 2 kilos en simple acción, como promedio de cada una de ellas, y que están en un buen estado. Y aquí viene, obviamente, lo que dice relación con la primera pericia que él evacúa, la 849, que se evacúa de un día a otro, luego ocurrió el hecho donde él estableció que el proyectil balístico, antes de tener estas armas, obviamente, él estableció que tenía huellas terciarias y que no era factible hacer una comparación. Él explicó, obviamente, dentro de su relato, el motivo por el cual él llegó a esa conclusión, de por qué pudo haber habido este pronunciamiento. Le ha costado una sanción administrativa que todavía no está ejecutoriada, pero por no seguir los protocolos. Y hace referencia que al no haber tenido elementos de comparación, por eso su pronunciamiento. Pero después de que le remiten las armas fiscales y hace la comparación balística del proyectil incriminado encontrado en el sitio del suceso, y que reitero, es el proyectil establecido que es el que le causa la muerte a la víctima, determina que ese proyectil provino del arma de fuego asignada al señor Leonel Contreras Canales, contenida en la nube 818863. Y uno dirá, incluso, ¿por qué un funcionario de la PDI, perito de la CRIM, sabiendo que habían incluso personas privadas de libertad en ese momento, llega a una conclusión de esa naturaleza? ¿Qué nos dice la lógica? Es porque él determina y describe que en su trabajo pericial comparativo, el proyectil incriminado
con certeza establece que viene de esta arma de fuego de la misma institución. Se realiza y se solicita que participen otros peritos para hacer esta comparación. Dado que es el mismo perito que en un momento dijo, mire, no se puede comparar y ahora sí. Y declara el señor Juanindo, perito de experiencia también dentro de la institución, quien refiere que al revisar y analizar la evidencia balística y compararla con el proyectil incriminado, llega a la misma conclusión que el señor Max Villa. De hecho, ustedes pudieron escuchar el relato de él en cuanto a las circunstancias en que toma conocimiento, de que incluso hace peticiones para decir que él se tiene que pronunciar sobre lo que ha encontrado, a pesar de las consecuencias que esto trae para la propia institución. Es decir, el proyectil que mata a una colega vino de un arma fiscal e insistió en cuanto a poder realizar esta pericia. Si no lo dejaban suscribir, le iba a levantar un tema en relación a esta situación que él había encontrado. Él tenía la convicción y la certeza de que ese proyectil que le causa la muerte a Valeria provino del arma asignada al señor Contreras. Se efectúa una tercera pericia. Perito Cecilia Sánchez, quien también refirió cómo llegó a la misma conclusión al análisis de los proyectiles y de que la determinación de esto no tuvo ninguna subjetividad, sino que tiene que ver con su trabajo profesional y que llega a la misma conclusión que otros dos colegas. Por eso los tres suscriben este informe. Los tres tienen la misma convicción, la misma certeza, la misma claridad con la cual declararon en este tribunal y les dicen a ustedes que el proyectil incriminado provino del arma asignada al señor Leonel Contreras. Vuelvo atrás y les digo, yo me vi en esta disyuntiva. Cuando me llegan tardíamente estos peritajes y uno lee el primero y me dicen es blanco y vienen después tres peritos y me dicen es negro, uno dice algo hay aquí que uno tiene que enfrentar al tribunal y decirle tengo esta convicción, señoría. Y uno podría decir, ¿sabe qué? Con tres peritos que luego me dicen que si es posible comparar y llegan a una conclusión, con eso es suficiente para demostrar que ese proyectil provino del arma del acusado. Pero se optó por otra alternativa. ¿Y cuál fue esa alternativa? Cambiar a la policía. Buscar a alguien distinto y que nos diera una opinión objetiva, sin conocimiento, porque los funcionarios de la BOCAR no sabían a quién pertenecía cada una de las armas. Las cadenas de custodia se les remiten y les dicen, hagan la comparación de estas armas y díganme si es que este proyectil es posible determinar si provino de alguna de estas armas o no. Y háblenme de la certeza para claridad y tener la convicción de las conclusiones a las cuales llegaron tres peritos de la CRIM. Se hacen nuevas pruebas de funcionamiento, no se utilizan las de la CRIM, se utilizan las que realiza el señor Payalev para hacer las comparaciones balísticas. Y el perito, siempre se me confunden, el señor López, el que hace la primera comparación balística en Leica y después en Vision X, y él, con su experiencia, sin ningún tipo de información de los resultados de la CRIM, que nos dice, ratificando el sistema científico, de que ante una misma situación deberíamos llegar a los mismos resultados. Y él nos dice, mire, revisado, periciado en estos microscopios con las técnicas que son aplicadas, llego a la misma conclusión, que el proyectil incriminado, que ellos lo denominan como P5, provino del arma del acusado contenido en la 9818863. Se hace una pericia distinta que no fue efectuada en la CRIM, que es el ingreso al sistema IBIS. Ninguno de los peritos que trajo la defensa se pronuncia y trata de obviar un poco el sistema IBIS. El sistema IBIS es un sistema computarizado, automatizado, en el cual se ingresa la evidencia y nos arroja alternativas o candidatos. Y luego viene el proceso del trabajo del perito para determinar estas coincidencias o no, a diferencia del microscopio que es manual.
Y el señor Pardo nos dice que en el sistema IBIS ingresaba el proyectil incriminado con toda la evidencia y la base de datos, establece candidatos, y de esos candidatos que arroja, finalmente él determina que existe la coincidencia y la identidad entre el proyectil que le causa la muerte a la víctima y las evidencias del funcionamiento, de las pruebas de funcionamiento del arma del acusado. Y nos da toda la explicación. E incluso a una pregunta de la defensa, cuando hablamos de los candidatos que arroja, él dijo que arrojó 2 candidatos de las armas fiscales, AF1, que es el arma de la víctima, y AF2, que era el arma del acusado. Ni siquiera dentro de los candidatos arrojó el arma del señor Gallardo. No tiene ninguna coincidencia. Se descarta, de acuerdo al propio sistema automatizado, cualquier vinculación entre el arma del señor Gallardo en relación al proyectil incriminado. Y dentro también de las diligencias posteriores que se hacen dentro de la investigación, se intenta o se recupera información de evidencia balística, porque surge dentro de la investigación, y también lo planteó una parte del querellante, unas consultas a uno de los testigos, de esta teoría que planteó la defensa penal pública que defendía en ese momento al acusado sobre un eventual cambio de cañón de las armas. No existía hasta ese momento ningún elemento que hiciera presumir alguna confabulación en contra del acusado por ser el más joven de la patrulla. Lo más fácil para la PDI sería haberse guardado silencio y mantener la primera imputación de lo que había ocurrido, que eran las personas que estaban siendo fiscalizadas, como los autores de este delito. Y se recurre a la base de datos de la Policía de Investigaciones de Chile en cuanto a que existe una orden general en relación a que las armas fiscales tienen que, como no pasan por el banco de prueba, tienen que guardarse algún tipo de evidencia para eventuales comparaciones posteriores. Lamentablemente, y es un hecho, no existían las muestras previas del arma del señor Gallardo. No es culpa del Ministerio Público, no es culpa del señor Gallardo, desconozco por qué no existen, pero no están. Pero sí estaban las evidencias provenientes del proceso de disparo del arma asignada al señor Leonel Contreras, el texto de la promoción 2018-2021, las que fueron levantadas por cadena de custodia y remitidas no a la CRIM, sino que a la OCAR. Y en ese sentido, nuevamente, magistrado, para darle certeza, objetividad a este proceso de comparación, lo que se pide por parte del Ministerio Público y lo que se hace por la OCAR es, ¿sabe? No quiero que sean el señor Pardo y el señor López los que comparen esta nueva evidencia, sino que sean peritos distintos, que no hayan participado en diligencias operativas en esta investigación. Y viene doña Yuri Vallejos y el señor Recabal, y ella hace la comparación nuevamente de estos proyectiles, que son proyectiles que se dispararon 8 meses antes de la ocurrencia de este hecho, en octubre del año 2020. ¿Y cuál es la conclusión de la perito Yuri Vallejos? Es que estos proyectiles, que eran PTB1 o PTB1, si no me equivoco, que son los que identifica, los compara nuevamente con PT3, que son las pruebas de funcionamiento, y con P5, que es el proyectil incriminado, y que nos dice que corresponden y provienen del arma asignada, perdón, ellos no hablan de personas, vuelvo atrás, siempre hablan de cadena de custodias o de AF2. A ese nivel, magistrado, se maneja la información para efecto de que no tengan ninguna subjetividad en sus resultados. Y nos dice ella, este proyectil fue disparado por esta arma F2 y corresponde también a P5, que es el proyectil incriminado. Y el señor Recabal nuevamente ingresa esta nueva evidencia, a el sistema IBIS y llega a la misma conclusión. Tenemos entonces, señoría, 7 peritos, tal como lo dije al inicio de este juicio, 7 peritos distintos, todos
dieron cuenta de la pericia que ellos realizaron, las circunstancias y manera en que ellos llegan a esta conclusión de manera objetiva y nos dicen: el proyectil incriminado, reitero, determinado que es el proyectil que le causa la muerte a Valeria Vivanco, provino del arma contenida en la 981-8863 y que sabemos que es el arma asignada y que mantenía el acusado Leonel Contreras el día de los hechos. Y quizás a ese momento uno puede decir: esto es suficiente para traer el caso a juicio. Tenemos una dinámica, una ubicación, tenemos las manchas de sangre, tenemos el proyectil balístico con restos biológicos de la víctima, tenemos ya el informe pericial químico, el informe de microanálisis de residuos, tenemos las comparaciones balísticas. Quizás eso es suficiente para llegar a una convicción y traerlo a un juicio. Pero creíamos que era necesario hacer algo más también para demostrar lo que tiene que ver con las trayectorias balísticas. Había una primera versión que entregó tanto el médico, el doctor Tapia, en la información del Hospital Padre Hurtado, y el doctor Veloso, que hizo la autopsia, de una trayectoria que era de adelante hacia atrás. Y había que con eso establecer una dinámica para ver si efectivamente era de adelante hacia atrás y ver la circunstancia en que la víctima había recibido ese disparo. Y aquí creo, magistrado, que se hizo un buen trabajo por dos grupos de profesionales. Uno que tiene que ver con la doctora Pia Smock. Creo que la explicación que nos dio la doctora Pia Smock del DEMECRI para refutar, no en base a opiniones, sino que en base a conocimiento y temas científicos y fundados. Porque uno puede dar opiniones y tratar de argumentar, pero ella nos vino y nos dio una clase en relación a cómo ella determina una trayectoria, refutando a un colega, refutando a un médico del Servicio Médico Legal y refutando quizás con menor intensidad de lo que pudo haber tenido la información del médico que trata a la víctima en el hospital. Pero ella tiene que pronunciarse, incluso habló de problemas que le pudo haber acarreado llegar a esta conclusión. Le dijeron si se iba a embarrar a la CRIM o se iba a embarrar a la VH, a ese nivel. Y ella lo que dijo es que tenía que emitir una opinión profesional y objetiva. Caiga quien caiga, muchas veces tenemos que dar esas opiniones cuando tenemos los fundamentos para aquello. Y ella analizó lo que tiene que ver con las lesiones, hizo análisis de las vestimentas de la víctima, analizó todos los peritajes que existían hasta ese momento y concluyó que finalmente la trayectoria no era de adelante hacia atrás, sino que de atrás hacia adelante. De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, o de abajo levemente hacia arriba. Y eso, obviamente, tenía consecuencia en cuanto a la dinámica del hecho, a las primeras versiones que teníamos de la forma de ocurrencia de los hechos. Y había que explicar entonces, obviamente, lo que había ocurrido en la posición en que la víctima había recibido este impacto que le causa la muerte. Porque yo también me cuestioné decir un poco esto de la lesión, un poco de abajo hacia arriba, esta diferencia. Uno dice, ¿será alguien que está dentro del vehículo, que quiere ser fiscalizado? ¿Es la teoría que nos plantea la defensa? ¿Cómo explicamos esto? Y aquí entra el equipo del ABOCAR, lo que tiene que ver con la reconstitución de escena, el coronel Hidalgo y el equipo balístico del señor Bastías y el sargento Cristian Flores. Y que otra explicación fundada, no en base solamente a opiniones, sino que a una clase también que nos hizo. Tuve incluso que reescuchar lo que él dijo para poder en algún momento comprender y tratar de transmitir lo que él no estaba expresando con las explicaciones de la pizarra, con los cálculos que se hizo y la dinámica para establecer las posiciones tanto del tirador como de
la víctima al momento de recibir el disparo y la explicación de esta trayectoria de abajo hacia arriba o de abajo levemente hacia arriba. Y no voy a ser reiterativo porque escapa un poco también a las capacidades, pero él nos dio obviamente esta explicación, reitero, hizo los cálculos, el tribunal pudo observar, hacer las consultas referente a todo lo que él hizo para determinar esta trayectoria. Y cómo finalmente llegamos a establecer la dinámica o la posición en que se encontraba Valeria al momento de recibir el disparo y cómo ellos, en consecuencia, con la información, determinan finalmente que, reitero, la información de las declaraciones de los testigos, sumada a los informes periciales y la dinámica que ellos establecen, la posición en que se encontraba la víctima al momento de recibir el impacto de bala y concluir finalmente que el autor del disparo y en la posición en que se encontraba, conforme a la información recopilada, es el acusado, el señor Contreras. Y en ese sentido, obviamente ya, entiende el Ministerio Público, se cierra este círculo en cuanto a las versiones que tenemos de los testigos ubicados en el sitio del suceso, las posiciones que tiene cada uno de los partícipes en este lugar, las pericias que nos dan cuenta del proyectil, su vinculación con el delito y el origen de ese proyectil, determinado por 7 peritos, reitero, balísticos, de comparación balística, con sistemas, con microscopio, no con opiniones ni versiones, sino con instrumental necesario para establecer aquellas identidades y la trayectoria balística que se establece por parte, como digo, de la doctora Smock y el equipo de la BOCAR. No quedando duda a juicio del Ministerio Público, y así estima que deberá llegar el tribunal a la misma convicción en cuanto a que el disparo provino del arma que mantenía el acusado Leonel Contreras. Y en cuanto a la calificación jurídica, diría que es relevante también. El Ministerio Público sostiene y ha sostenido desde el inicio que este hecho se encuadra dentro del delito de homicidio y no un cuasi delito de homicidio. Si bien, y es efectivo, no existe ninguna prueba de que hubiera alguna animadversión entre el señor Contreras y la víctima, no hay ningún elemento para suponer de que se haya intentado también acallar a la víctima por alguna situación extraña, no hay ningún elemento dentro de la carpeta de investigación. Pero eso no nos lleva a desestimar la calificación jurídica. Y entender de que existe un dolo en este caso. ¿Y cuáles son los elementos de prueba para que el tribunal también llegue a esa misma convicción de que aquí hay un dolo homicida? Volviendo un poco atrás a lo que hizo el señor Villa y a lo que hace el señor Payalev, se hicieron pruebas de funcionamiento, las armas estaban en buen estado de funcionamiento. Se habla de la tensión del disparador, de 2 kilos en simple acción, 4 kilos en doble acción y ninguno, al menos yo no soy usuario de armas de fuego. No sé si el tribunal lo es, pero había que transmitirle al tribunal qué implica aplicar 4 kilos de fuerza en un arma de fuego. Porque seguramente el tribunal ha escuchado más de alguna vez, se me escapó un disparo, se me salió un tiro, que puede ser un accidente, algo casual. Y vino un perito del DICTUC que nos traspasó lo que es la fuerza que hay que ejercer en el disparador a elementos cotidianos y diarios que el tribunal puede comprender y apreciar y decir, no es una cosa simple de que pasé a llevar algo y se disparó, sino que tengo que hacer una acción directa, voluntaria, destinada a producir el proceso de disparo. Reitero, no es que, lo pasé a llevar y se me salió un tiro, no es eso. Son armas fiscales, armas entregadas a funcionarios activos de la institución para efectuar su labor y están en condiciones óptimas para cumplir esa labor. Por lo tanto, descartamos un poco esto de un accidente que pudo haber ocurrido. Y otro elemento a considerar, señoría,
que también es relevante, y vuelvo atrás también, es decir, yo no soy usuario de armas de fuego. Y el acusado es un profesional, una persona que ha recibido al menos 3 años y medio de capacitación en lo que es funcionamiento, porte, utilización de armas de fuego. Es una persona joven, sí, pero es un profesional que tiene una mayor capacidad o capacitación a cualquier persona que adquiera armas de fuego en el comercio formal. Una persona que compra un arma de fuego no tiene que acreditar, tiene que acreditar que no tenga antecedentes, que pase una pericia psiquiátrica o psicológica, y no necesariamente el uso de la misma. El acusado tiene una preparación. 3 años en la escuela, más 6 meses luego de egresado, ya detective. Vinieron 2 profesores del acusado y nos dan cuenta de lo que es las técnicas que se le enseñan, el uso del armamento, los cuidados que deben tener y de la dinámica del uso del armamento, e incluso nos hicieron referencia a que el acusado era brigadier, tenía una de las más altas antigüedades y era una persona sobre el promedio del curso. Tiene un conocimiento, tiene un manejo de armas de fuego. Es un profesional. Y cuando hablamos de un profesional, sabe cuáles son las consecuencias de utilizar su arma de fuego. ¿Qué es un arma de fuego? Es un elemento creado y destinado a causar la muerte de una persona. Sabemos, cualquiera de nosotros, que a una corta distancia utilizar un arma de fuego implica o implícitamente tiene el riesgo de causarle la muerte a una persona. Con mayor razón, un profesional sabe cuáles son las consecuencias de este uso de un arma de fuego. ¿Y a quién se le entrega las armas de fuego legalmente, constitucionalmente, reglamentariamente? Son a las fuerzas policiales, Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Y también se rigen ellos por una normativa, además de legales y constitucionales, reglamentarias del uso de su arma de servicio. ¿Cuándo pueden hacer uso de su arma de servicio? Cuando existe un riesgo para su integridad física, cuando existe un riesgo para la integridad de terceros. Debe haber un uso racional, debe haber un uso proporcional. No es llegar y disparar en un control vehicular, no es llegar y disparar a un sujeto que ha cometido un delito de robo, no es llegar y disparar en esas circunstancias. Hay normativas, tienen que regirse por ellas. Él era un profesional, era un detective egresado que estaba con las capacidades y capacitaciones pertinentes para la utilización de un arma de fuego. Y sabe que utilizarla puede provocar la muerte en una persona. Pensar lo contrario, de que él al disparar su arma de fuego, y reitero con lo que ya hemos hablado, de que no es un disparo casual o circunstancial en el cual se disparó o se salió este tiro, nos llevaría a pensar eventualmente, a ponernos en algunas situaciones. ¿Qué hubiese pasado, señoría, si los ocupantes del vehículo fiscalizado hubiese llevado un arma de fuego y con la finalidad de evadir el control policial hubiesen hecho uso de su arma de fuego y matan a un funcionario policial? ¿Estaríamos hablando de un cuasi delito? No, estaríamos hablando de un homicidio. Si hubiese sido que en esta circunstancia el señor Contreras dispara y hubiese matado a alguno de los ocupantes del vehículo fiscalizado, ¿sería un cuasi delito? No. En las circunstancias que estamos hablando, no hubo riesgo o amenaza para su integridad física. Si hubiese habido, uno puede hablar de un eximente, de un atenuante o de un cuasi delito. Si hubiese habido esa situación y no existió, no existe y no hay ningún elemento en relación a esas circunstancias eventuales de riesgo o amenaza para su integridad física o la de sus compañeros. Si hubiese sido, como dijo el testigo reservado masculino, que hubiese sido una vecina la que producto de este disparo que efectuó el señor Contreras hubiese fallecido, ¿sería un cuasi delito? No, porque no hay ningún elemento que justifique el disparo que él realizó ese día, en esos momentos y en esas circunstancias. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente,
No podemos reconducir esta acción a un cuasi-delito, sino que encuadrarse dentro de el homicidio, calificación jurídica que ha esgrimido el Ministerio Público. Y, si me permite, y esto sí tengo que leerlo, magistrado, dos cosas breves. Se autoriza. Tiene que ver con dos fallos, una resolución y un fallo, magistrado, perdón. En esta misma causa, luego que se formalizó al acusado y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, se apeló de esta medida a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Y el 15 de noviembre del 2021, cuando mantuvo la medida cautelar, resolvió lo siguiente: que con el mérito de los antecedentes expuestos en la audiencia quede manifiesto en este estadio procesal que el disparo que le produjo la muerte a la víctima fue realizado por el imputado Contreras Canales. De acuerdo a los peritajes que dieron cuenta las partes, esto es la existencia de nitrito en el dorso de las manos de este, así como la constatación de restos orgánicos de la víctima en el proyectil encontrado en el sitio del suceso, y el hecho de haberse acreditado que este provino del arma de aquel. Por último, ninguno de los demás detectives presentaba evidencias de haber disparado. Además de ello, de acuerdo al relato que se hizo en la audiencia de la reconstitución de escena y las declaraciones de los otros dos funcionarios policiales que participaron en el operativo, al momento de bajar del vehículo para controlar a los civiles que se desplazaban en otro que era objeto de la investigación, no se vieron enfrentados a algún peligro que ameritara o hiciera necesario hacer uso de las armas de fuego que portaban los policías. Circunstancia esta que demuestra que Contreras Canales, al disparar, sin una razón objetiva, lo hizo en forma dolosa, y aun cuando no se hubiese representado la muerte de su compañera, o haciéndolo no la aceptara creyendo que podía evitarla, cuestión que resulta difícil dado su instrucción, y que ella se encontraba delante suyo dándole la espalda, lo cierto es que de todas formas debe considerarse lo dispuesto en el artículo 1, inciso 3 del Código Penal. Estábamos en una etapa procesal distinta, pero que tenía que ver con esta misma dinámica que le he ido expresando. Y quiero citar un fallo, magistrado, brevemente, que es un fallo de la excelentísima Corte Suprema, causa rol 16.945-2021, de fecha 5 de mayo del año 2021, que es el denominado caso Catrillanca, en el cual se rechazaron recursos de nulidad que fueron interpuestos por parte de la defensa en relación a la calificación de un delito de homicidio simple, con dolo eventual, y que lo que pretendía la defensa era que se acogiera y se recalificara a un cuasi delito de homicidio. Y considerando las consideraciones están del 26º al 30º, y voy a leer lo pertinente solamente, señoría, dice, en relación al... Dice, se asentó que el imputado se trataba de un funcionario de Carabineros y que además tiene la calidad de especialista en la función que cumple en la unidad en la cual presta sus servicios. Por lo que se trata de una persona habituada al manejo de armas de fuego y que conoce que solo debe utilizarla en casos determinados. Por lo tanto, se demuestra una clara intención en el uso del arma de fuego, teniendo perfecta conciencia que el dirigir su arma y disparar hacia el tractor donde se encontraban dos personas podía causarle la muerte. Esto por el medio que decidió utilizar para su fin y la cantidad de veces que disparó. A lo que debe sumarse que el resultado normal de usar un arma de fuego en contra de una persona es que se le provoque la muerte, lo cual permite responder afirmativamente a la interrogante planteada en el motivo anterior, esto es, el haberse ejecutado su accionar al menos con dolo eventual, lo que debe llevar a descartar que los sentenciadores hubiesen incurrido en el hierro atribuido por el articulista, siendo irrelevante para alterar lo concluido la presunta desviación, incluso del proyectil atribuido por la recurrente, pues dicha circunstancia no altera la representación del actuar ya analizado. Es decir, en esta misma causa
ya lo vio la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en una revisión de una medida cautelar y lo que ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema en relación al uso de armas de fuego y la representación que tiene uno al momento de utilizarla, más aún siendo, como digo, un profesional como lo es o lo era el acusado. Y otro elemento, para terminar esta parte, señoría, y ya para ir llegando un poco al final de mi alegato de clausura, tiene que ver con lo que declararon dos personas que eran cercanos o amigos del acusado, el señor Guzmán y doña Millaray. El señor Guzmán, que tenía una relación de amistad o cercanía con el acusado, en que participa en este procedimiento del mes de enero del año 2021. El acusado llevaba unas semanas en la brigada de homicidio y ocurre este procedimiento, en el cual, justificado quizás la utilización de las armas de fuego por parte de 3 funcionarios policiales, en esta dinámica que ellos describen, que intentaron ser atropellados, que no es cuestionable, no entro al cuestionamiento de la utilización en ese momento de las armas de fuego, pero sí tiene que ver un poco lo que demuestra la personalidad del acusado a lo que él refirió, que estaba, de que había cumplido un sueño de haber utilizado su arma de fuego, que le llevó la reprimenda de su amigo, de un superior, en cuanto a que eso le pudo haber traído consecuencias. No medía las consecuencias de efectuar o de disparar su arma de servicio. Incluso llevó a él a comentarlo a su pareja y entender un poco esta personalidad del acusado. Y este otro hecho que ocurre después de enero y antes de junio, cuando hace referencia que recibió un llamado del mismo acusado, que el acusado dijo que no recuerda haberlo efectuado, pero declaran estas dos personas, y dice que habría tenido una discusión con sujetos que iban en otro vehículo mientras se dirigía a su casa y les habría exhibido su arma de fuego. Al parecer hay poco control de impulso y de lo que significa o de lo que le significaba ser un funcionario de la Policía de Investigación y lo que tiene que ver con el uso de su arma de servicio. Y eso nos da, obviamente, cuenta de que el actuar del acusado, de que ser policía parece que provocaba en él alguna situación emocional de querer utilizar su arma de servicio. Por último, señoría, y en relación a lo que nos planteó la defensa al inicio de este juicio, nos dijo primero que obviamente su representado no fue el que disparó. Trata de desligar responsabilidades en el compañero, en el subcomisario Felipe Gallardo, y nos dice que esto fue un accidente. Claramente, esto de que no haya sido el señor Leonel Contreras el que haya disparado, esta teoría absolutaria tiene que, obviamente, ser rechazada. Ya me he referido detalladamente a cada uno de los elementos de prueba que se han exhibido, acompañado en estas jornadas de juicio oral. Por lo tanto, no existe ningún elemento para desvirtuar los elementos de prueba, siendo redundante un poco, los elementos de prueba que ha traído el Ministerio Público a este juicio. Y obviamente, como no puede desvirtuarlo con fundamentos, trata de desvirtuar o generar una duda diciendo que el autor del disparo es el subcomisario Gallardo. Pero tampoco, como ya lo he referido, no hay ningún elemento para llegar a esa conclusión. Solamente generar un poco de duda en el tribunal diciendo, mire, ¿sabe qué? Los cálculos que hizo la abogada, las comparaciones que hizo la abogada o la CRIM están mal hechas, por lo tanto, no vino el proyectil de acá, sino que fue el señor Gallardo el que disparó. Por lo tanto, ahí trata, como digo, de generar solamente una duda, pero que no tiene el valor o el sustento suficiente para desacreditar la prueba de cargo. Nos dice, obviamente, que esto fue un accidente. Si esto hubiese sido un accidente, señoría, no estaríamos acá. No habrían pasado 20 meses de investigación, no se habría
dirigió la investigación en contra de los ocupantes del vehículo fiscalizado. Una familia no había quedado con tantas dudas durante este proceso que ha sido doloroso, entiendo, para ellos, de las dudas de decir primero son unas personas, después un compañero, después generarle más dudas. Esto habría sido distinto. Y en algún momento también pensé que podía justificarse por parte de las defensas o del acusado que sí, efectivamente disparé, pero caía nuevamente en el tema anterior. ¿Por qué disparó? ¿Cuál era la justificación de necesidad de efectuar este disparo? Si no había riesgo, no hubo ningún peligro para su integridad física ni de sus compañeros, solamente disparar con la finalidad seguramente de tratar de detener a las personas fiscalizadas. Pero eso no está justificado y el efectuar ese disparo finalmente lesiona de muerte a su compañera. Y eso obviamente tiene que tener la sanción respectiva. Si hubiese habido una situación de riesgo, si hubiesen sido amenazados, si lo hubiesen disparado, si los sujetos hubiesen andado con armas de fuego, probablemente esto estaría en otras circunstancias y en otra situación en relación al acusado. Pero como no existe, no puede reconocer que yo disparé, aun cuando las pruebas científicas que se han acompañado demuestren lo contrario. Y en cuanto a la prueba que acompañó la defensa, la verdad, señoría, a diferencia de la prueba que trajo el Ministerio Público, no tiene un sustento, basado mucho de ello en opiniones y no en una justificación científica. El señor Moya, del cual incluso uno puede tener dudas si es que él lo confeccionó o no lo confeccionó, su informe pericial, la verdad es que él mismo dijo que no era una pericia. A la consulta dijo, no es una pericia, es un trabajo exploratorio. No utilizó ningún instrumental, hizo comparaciones de fotografía. ¿Eso es el trabajo para desvirtuar la opinión de 7 peritos? ¿Un trabajo experimental? No es una pericia, él mismo lo refirió. Y más aún, no se refiere a los 7 peritos, dice a 5, porque no ingresa, no plantea objeción al resultado de IBIS. Habló de los candidatos, que después se les dijo cómo se había llegado al resultado. Y lo que es mayor aún, quien tenía las dudas era él. Él dijo, yo tengo dudas, o sea, no llega a una conclusión, no descarta tampoco que él diga, mira, estuvo mal hecho el trabajo, habla de la visión de túnel, las subjetividades que pudieron haber habido, pero no dice el trabajo está mal, lo que sugiere es hagan más comparaciones. ¿Cuántas más? Tendríamos que hacer 100, 200 para que finalmente él se convenciera, no el tribunal, porque él tenía las dudas. Declaró el señor José Rojas. Magistrado, en realidad una declaración a todas luces vaga, imprecisa y con deficiencia. Yo lamento que la familia de la víctima haya tenido que gastar dinero en una pericia de esa calidad. En realidad no aportó nada, ningún elemento, y solo eran imprecisiones sobre lo que él determinó. Salió con esta teoría de que supuestamente el cañón el señor Gallardo lo habría limpiado con papel confort. ¿Basado en qué? ¿Lo que él creía, lo que él pensaba, justificado en qué? Y más aún en el hecho de que este peritaje nunca estuvo a disposición de la familia. Lo conocimos recién el día de la audiencia de preparación de juicio oral. Tanto así que él refirió que lo pasó a la contraparte, lo que llevó incluso a que se abriera una causa penal en contra de él y de otro perito que suscribe ese informe. El señor Marcos parecía tener mejor visión que cualquiera de nosotros en su declaración y la revisión de su peritaje, a pesar del follaje que tenía la cámara de seguridad del colegio. Nos dice quiénes son. Yo veo siluetas, no sé si el tribunal pudo ver personas, son siluetas, que uno puede sacar conclusiones, pero no establece tampoco una dinámica final del momento en que la víctima recibe el impacto de bala. Y la perito, la última que depuso,
si bien tiene un mayor sustento muchas de sus opiniones, tampoco hizo una comparación balística. Por lo tanto, tampoco puedes desvirtuar las conclusiones a las que llegaron los peritos de la CRIM y la BOCAR. Sacó fotografías con una cámara, pero que no determina ella con esta cámara ni en su peritaje las microseñales, las huellas secundarias que tenían estos proyectiles. Por lo tanto, no hay cómo desvirtuar lo que dicen los peritos conforme a lo que ella misma refiere. Ella decía que, en su experiencia, su opinión, su sola opinión, era suficiente para llegar a una convicción y de exponerlo ante un tribunal. No necesitaba otros peritos que vinieran a ratificar lo que ella decía. Acá trajimos 7. Por lo tanto, mayor fuerza le da a lo que ha traído el Ministerio Público. Y tampoco en su peritaje, no quiero ser reiterativo, tampoco hay ningún cálculo, información, algo que nos permita sustentar los resultados de lo que ella expresó en este juicio y de las imágenes que se incorporaron en su peritaje. Por último, señoría, y ahora sí para terminar, 2 cosas. Uno, la defensa también trató de decir que el Ministerio Público no realizó todas las diligencias que ellos habían solicitado. En algún momento también dijo que había ocultado un peritaje, que es el peritaje que era en favor de, que era solicitado, que fue solicitado por la propia familia, cosa que nunca estuvo en la carpeta de investigación. Pero dijo que el Ministerio Público no quiso realizar, les prohibió o no quiso realizar una diligencia, que era esta comparación de la pintura del proyectil versus la pintura del muro. Se cerró la investigación, no habían diligencias pendientes, y cerrada la investigación y en el plazo respectivo, tanto la parte querellante que representa a la familia como la defensa pidieron reapertura. En la audiencia de reapertura que se fijó, el querellante insistió y solicitó que se reabriera la causa por la diligencia que él quería que se realizara. ¿Saben cuál fue la petición de la defensa? Se desistió. Es responsabilidad del Ministerio Público. Si él quería insistir en esta diligencia, ¿cuándo la piden? Cuando faltaba un mes o un par de semanas para la realización de la APJO. ¿Es responsabilidad del Ministerio Público? Cree que no. Y por último, la defensa nos planteó un axioma al inicio también de este juicio en que todo lo que inicia mal, termina mal. Y en parte puedo compartir ese axioma en cuanto a que efectivamente lo que partió mal, el mal uso de su arma de servicio por parte del acusado Leonel Contreras el día 13 de junio, quien de manera voluntaria percutó su arma de fuego sin que existiera una necesidad, una racionalidad, una proporcionalidad, y dio muerte a su compañera, debe terminar mal. ¿Y en qué sentido me refiero a que debe terminar mal? En que debe ser condenado por el delito de homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco Carú. Ese debe ser finalmente la resolución del tribunal en relación a este hecho, que ha provocado la pérdida de una hija para una familia, de una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile. Y en ese sentido el Ministerio Público entiende y reitera su petición de que se acoja la acusación basado en los fundamentos de la prueba rendida en esta audiencia de juicio y finalmente dictar este veredicto condenatorio en contra del acusado Leonel Contreras y por el delito de homicidio simple. Eso es, maestro. Bien, se tiene presente la alegación final de clausura del Ministerio Público y, como se había adelantado, atendido el tiempo que había solicitado los querellantes para una mejor preparación de sus clausuras. Vamos a iniciar el receso y se reanudará la audiencia juicio oral este jueves 16 de noviembre a las 9 horas para continuar con el resto de las clausuras de los demás intervinientes. Previo al receso, ¿intervinientes algo que señalar? ¿La defensa? No por la defensa, magistrado. No, magistrado, solamente si es que la querellante y la defensa tienen estimado un tiempo, lo pregunto porque el juicio, en el otro parto mañana y también tengo prueba organizada para el día viernes, para saber si es que eventualmente hubieran réplicas, se van a hacer el mismo jueves y también ahí considerar. Solamente si lo tienen claro, si no,
Comprendo, es válido. Consultamos. Querellante, No tengo claridad, su señoría. Ministro del Interior. Pero no excederme de 1 hora en la clausura y la réplica también, no creo. Ahí ya no sé cuánto tiempo podríamos determinar, pero 15 minutos, 20 minutos aproximados. La defensa. Señoría, aproximadamente entre 1 hora, 1 hora, 1 cuarto máximo de alegato de clausura. Y la réplica también dependerá de los argumentos, pero estimo que prudencialmente bastante menor que el alegato de clausura. Bien. Con eso me queda más o menos claro, magistrado, si es para entender la dinámica y también justificar en el otro si es que me llego a demorar. Se comprende, fiscal. Empezó el otro juicio, magistrado, pero mañana empieza lo que es prueba. Sí, como mañana acá no sesionamos, entonces no hay inconveniente. El jueves, yo mañana pido receso para el día jueves, estar acá, y ahí veré, por eso preguntaba un poco los horarios para ver si el viernes también organizo mi prueba para ese otro juicio, solamente... Bien, entiendo que no hay ninguna otra solicitud, entonces se da inicio al respectivo receso. Que tengan buen día. Muy amable, señoría.